Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Trabajando con Miguel Ángel y hoy vamos a seguir con la historia que estamos viendo ya, Europa en el siglo XVII. Recordamos que en el siglo anterior, en el vídeo anterior vimos, acabamos de ver los tipos de nobleza y ahora pues ya vamos a repasar todo, ¿vale? He estado buscando algo a ver si hay información de cómo se ve actualmente la nobleza de toga, pero por lo que he encontrado no parece que haya que haya opiniones de cómo se ve hoy en día, o sea de si se piensa que estuvo bien o mal que se creara la nobleza de toga en el siglo XVII. No parece que haya información, pero si algo pues ya os diré. Y si alguien en cuenta, pues que me diga, por favor, que yo no he encontrado nada. Bueno, empezamos hablando en esto de los sistemas políticos de Europa, ¿vale? Dijimos que los sistemas políticos de Europa que aparecieron y que hubo en este siglo XVII fueron monarquías autoritarias, en las que el rey tenía un gran poder, con sus funciones, monarquías absolutas, nacía en Francia, y en Reino Unido que nació el parlamentarismo, ¿vale? Y ya está. O sea, dijimos que había que en el siglo XVII nacían tres tipos de sistemas políticos. Las monarquías autoritarias, en las que el rey tenía el gran poder, el rey era el más importante. Monarquías absolutas, nació en Francia, ¿vale? El sistema republicano y el parlamentarismo, ¿vale? Esos son los dos tipos de sistemas políticos que aparecen. No los vamos a ver todos, evidentemente. Bueno, no los vamos a ver todos. Tenemos aquí el parlamento. Pues no tenemos. Solo vamos a ver el parlamentarismo y las monarquías absolutas. Lo demás, como que no lo vamos a ver, ¿vale? O sea, nos vamos. Sí, se nombra porque es lo que pasó lo de el sistema republicano. Sistema republicano y lo de las monarquías autoritarias, pero lo que nos vamos a centrar son únicamente las monarquías absolutas y el parlamentarismo. Entonces, pues vamos a ver lo que es una monarquía absoluta, ¿vale? Estas monarquías, que son quizás las más importantes y las que bueno, estas porque son quizás las más importantes de todas las que aparecen, ¿vale? Las que tienen más predominio en Europa, las que hicieron más predominio en Europa. Entonces vemos monarquías absolutas. En estas monarquías el pueblo tenía al rey. El rey era el más importante, debido a que se le consideraba como si fuera la imagen de Dios, sentada en su trono. Este poder tenía unos instrumentos fundamentales, los cuales son... Bueno, a ver, antes de nada deciros, evidentemente las monarquías absolutas, si lo vimos en su día, dijimos, lo más importante de las monarquías es el rey. El rey se le consideraba el más importante de todos, ¿vale? O sea, la figura más importante en estas monarquías era el rey. ¿Por qué? Porque se le considera como si fuera la imagen de Dios. Esa es una, de Dios, ¿vale? Luego también, ¿por qué? Pues porque se creía que ese rey había sido elegido por Dios. Y al haber sido ese rey elegido por Dios tenía que ser el que pues, lo decidía todo. O sea, había un nivel de cristianismo muy así, muy estricto, digamos, pues de una forma. Y pues se le veía al rey como el más importante de todos, ¿vale? Entonces, al verse el rey como el más importante de todos, pues como que había sido elegido por Dios, pues tenía que tener el control de todo, ¿vale? Era como creían que era Dios, ¿vale? Más o menos. Entonces, en esta monarquía en la que el más importante era el rey, pues los instrumentos fundamentales eran la centralización. Todo lo que vaya a hacer debe pasar por el rey. Vamos, tú no puedes hacer nada, no puedes construir una casa sin autorización del rey. No puedes construir un colegio sin autorización del rey. No puedes hacer nada sin que antes
todo se lo has mostrado al rey y él lo haya aprobado. Si no se lo has enseñado al rey, no lo puedes hacer. A eso se refiere con centralización, ¿vale? Lo que tú hagas, todo lo que tú hagas debe pasar por el rey. Todo lo que se debe hacer está centrado en la opinión del rey, ¿vale? Todo. Esto sea un poquito lo que veíamos, lo que sea centralización, ¿vale? Luego también hay un poder basado en los ejércitos profesionales, teniendo una hacienda real muy potente para poder pagar a los funcionarios. Todo el poder que había por los ejércitos y esto se basaba en los ejércitos profesionales que había, ¿vale? Por lo tanto, los reyes del absolutismo lo que hacían era no convocar a las cortes y parlamento, por lo tanto, la hacienda real lo que tenía que ser muy fuerte para poder pagar a los funcionarios, porque si tenías todo el poder, porque si todo el poder que tú tienes lo quieres centralizar, porque si todo el poder que tú tienes está en los ejércitos profesionales, pues esos ejércitos te van a pedir pues un pastizal. Entonces la hacienda real tiene que tener mucho dinero, la hacienda real tiene que ser potente para poder pagar a los funcionarios, porque si no, no les podía pagar, ¿vale? Entonces eso fue lo que pasó con los poderes basados en ejércitos profesionales, que al ser ejército profesional, pues que al ser un ejército profesional, pues algo con mucho poder, porque gracias a estos ejércitos podías extender tus reinos y eran los que más te ayudaban, eran super expertos en esto de la lucha y casi siempre ganaban, pues al ser los que te daban territorios, los que te daban poder, pues la hacienda real tiene que ser muy potente para poder darles todo el pastizal que pedían o que se merecían, porque si no, pues como que se te iban a ir los ejércitos que te iban a quedar, no te iban a ganar muchas guerras y a mantener muchos territorios. Entonces eso. Después tenemos marginación de cortes y parlamentos. Los reyes absolutistas no convocan estas cortes y parlamentos. Durante este periodo, lo que pasó fue que durante esta política, las monarquías y los parlamentos fueron pues ignorados, podríamos decir. Los reyes absolutistas no los convocaban ni a las cortes ni a los parlamentos. Lo que decidían era toda decisión suya, es decir, todo lo que decidían lo decidían solos. Como sabéis, el rey era el que decía todo y el rey era el que tenía el control en todo. Entonces, al tener el control en todo y decidirlo en todo y decidir el todo lo que se hacía, pues los parlamentos y las cortes no los convocaban ni para pedir consejos, no quería consejos, quería hacerlo todo y decirlo él, sin cortes y parlamentos. Entonces, por eso no los convocaba, ¿vale? También, algo a tener en cuenta es que el máximo representante de esta monarquía fue Luis XIV, ¿vale? Y hablamos de él en su día, pero lo vamos a repetir. Máximo representante de la monarquía absoluta fue Luis XIV, ¿vale? Es importante. Luego, el rey no podía ser una persona sin más. El rey tenía que ser alguien que fuera excepcional. Como ya sabéis, pues decíamos que hemos dicho que el rey tenía que ser una persona elegida por Dios. Entonces, claro, ahí se veía una persona elegida por Dios, una persona que fuera elegida por Dios para ser el rey, pues tenía que ser aquella persona que fuera excepcional, que fuera muy diferente a los demás. Entonces, claro, en el absolutismo se pensaba, vamos a ver, una persona sin más no la puede elegir Dios para que el rey nos gobierne. La persona elegida para que nos gobierne tiene que ser una persona que tenga algo que los demás no tienen, que tenga algo que tenga alguna característica que los demás no posean, que solo la posea él. Entonces, porque claro, decían, Dios no nos va a traer como rey a alguien que sea normal, tiene que ser alguien excepcional. Entonces de aquí que el rey tuviera que ser alguien excepcional, ¿vale? Por el pensamiento que pues esa persona excepcional era elegida por Dios. Una persona que no fuera corriente, sino que tuviera algo excepcional, ¿vale? Esa persona excepcional era la única que podía ser el rey.
Luego, había algunos países en los que el Parlamento podía dar su opinión y a veces podía participar en la elaboración de algunas leyes. Como veis aquí, digo, asignación de cortes y parlamentos, ¿vale? La mayoría de las leyes absolutistas no convocaban a las cortes y parlamentos para que les dieran consejos o que participaran en cosas. En cambio, en algunos países, en la minoría, el Parlamento sí que podía dar su opinión y podía participar en la elaboración de algunas leyes. Había países en los que no, en los que el Parlamento era totalmente marginado y no se convocaban para nada. Pero luego había otros países en los que sí que podía dar su opinión y colaborar en algunas leyes, por tanto no era totalmente marginado. ¿Vale? Eso es algo que hay que saber. Luego, poderes del rey, ¿vale? Los poderes del rey, dependiendo del país, pueden llegar a ser gobernar, establecer leyes, establecer, recobrar impuestos, información y regulación de un ejército. Los poderes del rey, pues, podían ser bastantes, ¿vale? Era el rey el que lo decía todo y el que dependía todo, ¿vale? Pero, dependiendo del país, podían ser, pues quizá, por lo que hemos dicho antes, de que el Parlamento daba su opinión en algunas cosas, podían quizá algún pequeñito cargo que no fuera tan importante ser del Parlamento, pero normalmente los que siempre tenía el rey era gobernar, establecer las leyes, establecer y recordar impuestos, la formación y la reclutación de un ejército, ¿vale? Eso era lo más importante y lo que siempre iba a tener, ¿vale? Después, las obligaciones del rey, dependiendo del país, son las siguientes. Dependiendo del país, pero dependiendo del país, pues pueden ser diferentes, pero las que más importantes y las más importantes y las que había en casi todos los países sí o sí eran estas. No puede dar o vender su reino. Tienen que aplicar las leyes de Dios y tiene que respetar las leyes de sus antepasados y los privilegios. Estas eran las leyes que había en casi todos los países de Europa en el siglo XVII, ¿vale? Por lo tanto, podían llegar del país son las siguientes. No puede dar o vender su reino, ¿vale? Obligaciones del rey, dependiendo del país, pero que casi siempre eran las mismas, tanto obligaciones como poderes del rey, en casi todos los países eran los que he dicho aquí. Había en alguno que pues uno faltaba, pero en la mayoría de todos los países de Europa que habían en el siglo XVII estaban tanto esas obligaciones como leyes, ¿vale? Como tantas obligaciones como poderes, ¿vale? Entonces, pues, obligaciones, ¿vale? Ahora, lo siguiente. Vale, realizaciones y exaltación de ley en el arte y la propaganda. Vamos, esto es muy fácil. Como los partidos políticos que ahora se les hace propaganda así para que se les voten que si propaganda para que ganen dinero, para que se les vea, para que se hagan famosos y que saben mucho y que se les hace muchas obras de arte y bueno, si la propaganda, eso es la exaltación de ley en arte y la propaganda, ¿vale? La sacralización, pues el rey se le hacía propaganda que tenía que ver con él, con el rey, como ahora con los políticos, y luego también el rey aparecía en cuadros, se le hacían cuadros al rey donde aparecía él posando, sentado en su trono, conquistando un país con una bandera del país en el que estuviera, etc. Represión de la disidencia religiosa, es decir, al haber un rey todos tenían que creer únicamente en la religión que él impusiera. Religión más bien, pero ahí se me ha escapado. Entonces, si el rey que había elegía, tenía represión y ponía que había que creer en el catolicismo, todos tenían que creer en el catolicismo. ¿Por qué? Porque le habían puesto esa creencia. Y punto. No hay más. Si era el cristianismo, era el cristianismo. Si era el judaísmo, pues el judaísmo. No había más. Luego, los reyes tenían el control sobre los poderes que fueran ajenos a la corona, ¿vale? Todo rey, pues tenía el control sobre los poderes que fueran ajenos a la corona. Un rey no podía controlar a la corona. Por ejemplo, el rey de España no podía controlar la corona de Aragón, pero sí que podía intentar controlar a los reyes y las coronas de Francia, por ejemplo, ¿vale? Pero a la corona de España, el rey nunca podía intentar gobernarlas, ¿vale? Nunca. Ni controlarlas, ni gobernarlas, ni nada. La corona hispánica nunca, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. Y luego el sometimiento de la nobleza.
Es decir, si un noble quiere algo, tiene que ser, si un noble quiere ser algo, tiene que entrar en la corte por sí mismo y ya tienen poder. Vamos, se pierde el poder de los nobles, se pierde. Los nobles ya no tienen poder. El sometimiento a la nobleza en las monarquías absolutas se dio. Es decir, un noble cuando quiere hacer algo tiene que entrar a la corte, si ya no tenía poder. El poder de la nobleza se pierde. Los nobles pierden todo su poder debido a que todo lo regía la ley. Los nobles ya no tienen poder por sí solos, todo ese poder lo tiene la ley. Bueno, este ha sido el vídeo. Ha sido un poco largo, lo sé, pero es una explicación algo larga. En el siguiente vídeo veremos ya el parlamentarismo, ¿vale? Espero que os haya servido y un saludo.